Bien, pues cambiamos ya de bloque, olvidamos lo que hemos visto y vamos a adentrarnos de lleno en la administración periférica del Estado, ¿vale? Ya vamos a entrar aquí en todo lo relacionado con la administración. De la administración periférica del Estado se va a ocupar en concreto la Ley 40/2015, igual que ocurre con los bloques anteriores, pero en este caso la vamos a encontrar recogida en el capítulo 3 del título 1, ¿vale? De esta ley. Y no podemos empezar de otra manera que hablando de los órganos territoriales. En este capítulo 3 encontramos una serie de órganos territoriales, ¿vale? Son 4 en concreto. Son las delegaciones del gobierno, las subdelegaciones del gobierno, los directores insulares y los servicios territoriales que pueden estar o no integrados en las delegaciones de gobierno, ¿vale? Todos estos son órganos territoriales, ¿vale? Cuando hablamos de qué son los órganos territoriales, quiénes son los órganos territoriales, todo esto de aquí, ¿vale? Todos ellos son órganos territoriales. Lo digo por si en el examen nos preguntan. Señala cuál de aquí es un órgano territorial, ¿vale? Y nos ponen algunos de aquí, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Entonces, esto también me lo ponéis aquí como importante. Al lado de estas 4 me apuntáis como importante o pregunta de examen, como vosotros queráis llamarlo. Os he puesto una tablilla también para entender un poquito esto mejor. De las delegaciones de gobierno encontramos una delegación en cada comunidad autónoma, ¿vale? En Andalucía una, en Murcia otra, en Cataluña otra, ¿vale? En cada comunidad autónoma una delegación de gobierno. Sus delegaciones de gobierno nos encontramos en las comunidades autónomas pluriprovinciales, una en cada provincia. Y en las uniprovinciales se pueden crear por Real Decreto. Aquí en las uniprovinciales no se especifica cuántas subdelegaciones de gobierno pueden haber. ¿Por qué? Pues básicamente lo primero porque ya no lo está diciendo, uniprovinciales, ¿no? Una provincia. Y segundo porque se hace especial hincapié a lo que nos dice el Real Decreto, ¿vale? Por eso no se nos especifica tampoco mucho. Los directores insulares, pues las islas que se determine reglamentariamente. Este cuadro de aquí, tal cual está, me lo tengo que saber. También pregunta de examen. En el examen nos pueden preguntar, ¿cuántas delegaciones de gobierno hay en cada comunidad autónoma? Una. O ¿cuántas subdelegaciones de gobierno hay en las comunidades autónomas pluriprovinciales? Una en cada provincia de comunidad autónoma, ¿vale? Nos lo pueden preguntar este cuadro, pero vamos, perfectamente. Bueno, vamos a ir viendo cada figura. Vamos a empezar con las delegaciones de gobierno. Como hemos dicho, va a existir en cada comunidad autónoma una delegación de gobierno. Van a tener su sede esas delegaciones de gobierno en la localidad donde se encuentre el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, con la excepción de que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otro lugar diferente, ¿vale? Lo normal es que si en esta localidad está el Consejo de Gobierno, pues ahí vaya la delegación de gobierno, ¿vale? La delegación de gobierno no puede estar en ningún sitio donde no esté un Consejo de Gobierno, a no ser que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla ahí, ¿vale? A pesar de que no esté la delegación de gobierno. Entonces, como norma general, ¿dónde se encuentra la delegación del gobierno? En esa localidad donde se encuentra ubicada también el Consejo de Gobierno. Con la pequeña excepción que el Consejo de Ministros nos diga expresamente que se ubica en otro lado, ¿vale? En otra zona. También tenemos que tener muy en cuenta aquí, por supuesto, que no lo he mencionado, los estatutos de autonomía, ¿vale? Que ahí también nos va a decir un poco, bueno, nos va a hablar más bien un poco sobre la delegación del gobierno en sus respectivas comunidades autónomas. Estas delegaciones del gobierno van a estar vinculadas, van a estar adscritas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. ¿Cuántas delegaciones tenemos del gobierno en España? 17, ¿vale? Esas 17 corresponden cada una a las comunidades autónomas que tenemos en España. 2 delegaciones de gobierno va a ser en concreto las ciudades de Ceuta y Melilla y 44 subdelegaciones del gobierno en las provincias. De aquí lo de las delegaciones de gobierno me lo tengo que saber todo. Menos más que es cortito y no hay tampoco mucho que memorizar así complicado, ¿vale? Que sea complicado. Pero esto me lo tengo que saber porque además es que es pregunta de examen. Yo diría que de estos 3 que acabamos de ver, el más importante son los delegados del gobierno, ¿vale? Vamos a repasarlo otra vez un poquito por encima, ¿vale? Que quiero que lo tengáis bien, bien claro. En cada comunidad autónoma de España, una delegación de gobierno. ¿Dónde se localiza? ¿Dónde radica su sede? En la localidad en la que esté el Consejo de Gobierno, con la pequeña excepción de que el Consejo de Ministros nos diga de ubicarla en otra zona. ¿A qué están adscritas? Al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Eso es lo principal. Ahora, ¿cuántas delegaciones de gobierno tenemos en España? 17. 2 Ceuta y Melilla, y 44 subdelegaciones del gobierno en las diferentes provincias que hay. Eso me lo marcáis como pregunta de examen también. Subdelegaciones del gobierno.
Para fijarnos ya un poquito en la figura de las subdelegaciones del gobierno y abandonar los delegados del gobierno, nos tenemos que fijar en el artículo 69, apartado 4 en concreto, ¿vale? De nuestra ley 40/2015. Y nos dice que en cada una de las provincias de las comunidades autónomas pluriprovinciales, ojo, va a existir un subdelegado del gobierno. Y este va a depender realmente del delegado de gobierno, ¿vale? Va a estar como va a depender del delegado del gobierno. ¿Qué ocurre con las uniprovinciales? Pues podrán crearse por Real Decreto de sus delegaciones del gobierno, ¿vale? Estas se crean por Real Decreto, las pluriprovinciales no, pero estas sí, ¿vale? Por Real Decreto de sus delegaciones del gobierno. ¿Cuándo? Pues cuando, digamos, se reúnen las circunstancias pues, de población del territorio, el volumen de gestión, singulares geográficas, sociales, económicas, es decir, que no sabemos realmente cuánto le pertenece a las uniprovinciales, ¿vale? Cuánto a sus delegaciones de gobierno le pertenece, porque tenemos que ver cómo de grande es el territorio, cuánta población hay, si va a haber un volumen muy excesivo o muy poco de gestión de los asuntos, o tenemos que ver también los temas sociales, los económicos del territorio, ¿vale? De la comunidad autónoma. Entonces, por eso no se puede decir, pues va a haber una subdelegación, va a haber dos, va a haber tres, porque hay que analizar, digamos, el territorio en sí. De las uniprovinciales, de las pluriprovinciales sí que tenemos claro que va a existir un subdelegado del gobierno. Ahora, de las uniprovinciales, digamos que están ahí un poquito en el aire porque hay que analizar muchos más aspectos de la comunidad autónoma en este caso. Directores insulares de la Administración General del Estado. Este es un poquito más larguito que el anterior. ¿Dónde vamos a encontrar los directores insulares de la Administración General del Estado? Pues la propia palabra lo dice. Insular, ¿a qué hacemos referencia? A las islas, ¿verdad? Cuando hablamos de insular, a todos nos viene a la cabeza, o a la gran mayoría, el tema de la isla. Bien, pues va a haber directores insulares en las islas en las que exista un director insular de la Administración General del Estado. ¿Vale? Es decir, que en las islas que tenemos nosotros, ¿vale? Va a existir un director insular de la Administración General del Estado. Eso es lo que nos dice el reglamento, ¿vale? Reglamentariamente. Y el nivel que va a tener este director insular de la Administración General del Estado va a venir un poco enfocado en relación con los puestos de trabajo y el régimen jurídico, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo aquí, en el caso de los directores insulares, del régimen jurídico, para que lo tengamos muy claro. Y es que los directores insulares, en este caso, van a ser nombrados por delegados del gobierno, ¿vale? Van a ser ellos quien nombre a los directores insulares. Y lo va a hacer mediante un procedimiento de libre designación, en este caso entre funcionarios de carrera del Estado, o bien de comunidad autónoma, o bien de las entidades locales, y que pertenezcan en concreto al subgrupo A1, ¿vale? Ese es el requisito que se necesita para poder ser director insular, ¿vale? Además, van a depender jerárquicamente del delegado de gobierno de la comunidad autónoma o bien del subdelegado si existiese. Es decir, que, como hemos dicho, hay una jerarquía, ¿vale? Aquí estaría el delegado de gobierno y aquí estarían los directores insulares. Entonces van a depender de ellos, ¿vale? Van a depender de los delegados del gobierno. En el caso de que los delegados del gobierno no estuviesen, pues pueden depender de los subdelegados del gobierno, ¿vale? O bien de uno o bien del otro. Y ejercerán en su ámbito territorial las competencias que se le atribuya, por supuesto, por la Ley 40/2015. Competencias que no hay que saberse y que ni siquiera lo he puesto para no liar. Bien, vamos a repasar esto de los directores insulares. Hemos dicho que en España tenemos una serie de islas, ¿vale? Un número de islas y en las islas va a existir un director insular de la Administración General del Estado. ¿Qué nivel va a tener ese director? Pues básicamente el que se determine o bien por la relación de puestos de trabajo y centrándonos también un poquito en su régimen jurídico. Aspectos señalados del régimen jurídico de los directores insulares, pues que los nombra el delegado de gobierno, mediante que un procedimiento que se considera libre entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales y que a su vez pertenezcan a su grupo A1, ¿vale? Que tenga esa categoría. Van a depender, como hemos dicho, jerárquicamente del delegado de gobierno. Aquí está el delegado del gobierno de la comunidad autónoma y aquí va a estar los directores insulares y de él van a depender, ¿vale? O bien pueden depender también del subdelegado del gobierno, ¿vale? Van a depender en el caso de que este cargo exista. Si no existe, pues solo depende del delegado, ¿vale? Si existiese, pues a lo mejor conviene más que dependa del subdelegado que el delegado, ya depende del caso. Y por supuesto, va a ejercer una serie de competencias que son además importantes y que la encontramos en la Ley 40/2015 que nosotros no tenemos que saber. Vale, servicios territoriales.
vamos a hablar ya de esto. Es cortito. Servicios territoriales. Estos servicios territoriales van a organizarse atendiendo pues al mejor cumplimiento de sus fines, ¿vale? Es decir, se va a organizar intentando pues que sus competencias y sus fines se realicen de manera adecuada, ¿vale? Que se cumplan. Y se van a organizar, por un lado, en servicios integrados en las delegaciones del gobierno, es decir, servicios que se encuentren dentro de las delegaciones del gobierno, y servicios no integrados en las delegaciones del gobierno, es decir, que no estén en las delegaciones del gobierno. Bien, vamos a ir viendo cada uno. Servicio integrado en las delegaciones del gobierno. Pues como su propio nombre indica, integrados en la se refiere dentro de, ¿no? Dependen, porque si están dentro de las delegaciones del gobierno, ya se sobreentiende que dependen de él, ¿no? Pues son los servicios que dependen directamente del delegado del gobierno o bien, en su caso, del subdelegado del gobierno, a través de la Secretaría General. Y además van a actuar siguiendo unas instrucciones técnicas y unos criterios que se establece y que en este caso lo establece el ministerio competente por la materia, ¿vale? Por razón de la materia. Sin embargo, los servicios no integrados en las delegaciones del gobierno, básicamente, como el caso anterior, pero al revés, no están dentro de las delegaciones del gobierno, no dependen de las delegaciones del gobierno. Y se establecerá cuando se contemple una serie de unidades con un nivel de subdirección general o equivalente, y esto se realizará mediante Real Decreto, que lo propone de manera conjunta el titular del ministerio del que dependan y el titular del ministerio que tenga atribuida esa competencia para el análisis y la evaluación de toda la estructura organizativa, es decir, de cómo se organiza la Administración General del Estado y los organismos públicos, ¿vale? Y también se va a establecer cuando afecte a órganos inferiores, ¿vale? Si afecta a órganos inferiores, pues entonces se hace mediante una orden común. ¿Que afecta a unidades con un nivel de subdirección general o equivalente? Se hace mediante Real Decreto a propuesta conjunta. ¿Que afecta solo a órganos inferiores? Pues entonces se hace mediante orden conjunta. Aquí ya no es Real Decreto. Estos servicios van a depender del órgano central competente sobre el sector de la actividad en el que aquellos operen. Es decir, que los servicios no integrados van a depender de un órgano central. Y ese órgano central tiene que ser el que tenga las competencias para encargarse de esa actividad en concreta, ¿vale? Este órgano central les va a fijar a los servicios no integrados los objetivos concretos de actuación y además van a controlar su ejecución y que funcionen de manera correcta esos servicios. De aquí, ¿qué me tengo que saber? Pues básicamente que los servicios integrados de la delegación del gobierno son aquellos que dependen directamente de los delegados del gobierno, ¿vale? Que en su caso también pueden depender del subdelegado del gobierno y que se hace a través de la Secretaría General. La función no es necesaria, ¿vale? O sea, las competencias de que hay que seguir unas instrucciones técnicas, criterio operativo, eso no es necesario. De los servicios no integrados de las delegaciones del gobierno, me tengo que quedar con estas dos de aquí, ¿vale? Que si se hace con unidades que tengan un nivel de subdirección general o equivalente, pues va a ser mediante Real Decreto con una propuesta conjunta, y que si son órganos inferiores, pues entonces es mediante orden conjunta, ¿vale? Eso es lo más destacado, con lo que me tengo que saber sí o sí. Vale, pues vamos a analizar ahora ya más en profundidad a los delegados del gobierno, que aquí hay telita que contar. Fijaros lo largo que es uno de los más importantes, como he dicho antes. Los delegados del gobierno. Pues los delegados del gobierno a muchos sonarán ya o deberían de sonar porque lo encontramos en la Constitución española en un articulillo, ¿vale? Que nos habla de ello, y en concreto en el artículo 154 de la Constitución española. Este artículo 154 lo que nos venía a decir es que un delegado nombrado por el gobierno va a ser quien dirija la administración del Estado en un territorio de la comunidad autónoma y además va a coordinarla con la administración propia de la comunidad. Es decir, que el gobierno va a nombrar a un delegado y este delegado va, digamos, a coordinar su actividad con la administración propia de la comunidad y a su vez va a ser quien dirija la administración del Estado. O sea, fijaros qué importantes son los delegados del gobierno, ¿eh? Fijaros. Por supuesto, los delegados del gobierno, como su propia palabra dicen, delegan del gobierno, por lo cual, ¿qué hace? Que representan al gobierno de la nación
en las comunidades autónomas, ¿vale? Como cada comunidad autónoma tiene un delegado del gobierno, pues en cada comunidad autónoma hay una representación del gobierno de la nación. Por supuesto, el Estado también tiene otro tipo de representación ordinaria que también va a estar en las comunidades autónomas, ¿vale? Pero se van a encargar de otros temas. En cuanto a las dependencias de los delegados del gobierno, pues son órganos directivos con rango de subsecretario, ¿vale? Si nos preguntan, ¿qué órganos son los delegados del gobierno? Órganos directivos con rango de subsecretario. Aquí me lo subrayáis esto y me lo ponéis como importante o pregunta de examen. Y de ellos dependen de manera orgánica el presidente del gobierno y de manera funcional el ministerio competente por razón de la materia, ¿vale? O sea que vamos a hacer un breve repasito. Los delegados del gobierno lo encontramos en el artículo 54 de la Constitución española y son la representación del gobierno de la nación en las diferentes comunidades autónomas. Además, tienen una categoría de órgano directivo con un rango de subsecretario. De manera orgánica, depende del presidente del gobierno. De manera funcional, depende del ministerio competente por razón de la materia. Pues los delegados del gobierno, importante. Vamos a ver su nombramiento y su separación. A ver qué ocurre aquí. Tanto el nombramiento como la separación de los delegados del gobierno, digamos que se va a efectuar mediante el Real Decreto del Consejo de Ministros. ¿Quién lo propone en este caso? Pues el presidente del gobierno, ¿vale? El presidente del gobierno va a proponer que se le nombre delegado del gobierno o se le separe, ¿vale? Y se va a acordar mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros. El nombramiento se va a efectuar teniendo un poquito en cuenta la experiencia y la competencia del candidato, ¿vale? Los años de experiencia que lleven en un puesto similar. Por supuesto, tienen que reunir los criterios o los requisitos de idoneidad que se establecen en la Ley 3/2015. Esos requisitos los tienen que cumplir, ¿vale? En caso de ausencia, vacante o enfermedad, ¿qué ocurre? Porque claro, una comunidad autónoma no la podemos dejar sin delegado del gobierno, vamos, es que no puede ocurrir eso. En todo momento, cada comunidad autónoma tiene que tener una representación del gobierno. Entonces, ¿qué ocurre si hay una ausencia del delegado del gobierno? O si hay una vacante o se enferma, se pone enfermo. ¿Qué ocurre? Pues que va a ser suplido por el subdelegado del gobierno que el delegado designe. O sea que su puesto se va a ocupar por el subdelegado del gobierno, ¿vale? Que el delegado designe. O bien por el de la provincia que haya en el que se tenga su sede, ¿vale? Por un lado será eso, pero por otro también puede ser suplido por el secretario general en las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado. Es decir, para las pluriprovinciales y el resto de casos, su ausencia, vacante o enfermedad se sustituye por la figura del subdelegado del gobierno que el delegado designe o bien el de la provincia en que tenga su sede. Pero en el caso único concreto de provincias, de comunidad autónoma uniprovinciales, entonces solo va a ocupar ese puesto el secretario general. ¿Vale? Si no existe un subdelegado, claro. Si existe un subdelegado. Si no, el secretario general, que es lo más normal en los casos de las uniprovinciales. Bien, ¿qué competencias tienen los delegados del gobierno? Hay varias materias y según la materia va a haber una serie de competencias. Siento decirlo que las competencias del delegado de gobierno hay que sabérselas, ¿vale? En este caso sí, y son muy importantes. Vamos a ir viéndolas. En materia de dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, aquí vamos a encontrar tres competencias diferentes. En primer lugar, va a impulsar, va a coordinar y va a supervisar su actividad en el territorio de la comunidad autónoma. Es decir, que va a coordinar con la comunidad autónoma para que su actividad se realice de manera adecuada, va a supervisar que en todo momento esa actividad se realice de manera adecuada y si estamos hablando de servicios integrados, entonces la va a dirigir de manera directa o bien a través del subdelegado del gobierno. ¿Vale? Eso sí se trataría de servicio integrado. Si no se trata de servicio integrado, entonces no hace nada, ¿vale? Nada al respecto. Si hablamos de servicio integrado, entonces lo va a dirigir él directamente o bien le va a pedir a un subdelegado del gobierno que la dirija. Otra competencia que tiene, va a nombrar a los subdelegados del gobierno. Eso es una competencia importante aquí. Va a nombrar a los subdelegados del gobierno en las provincias en las que él
tenga la potestad para actuar, ¿vale? Y en su caso, a los directores insulares como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad. Es decir, los delegados del gobierno van a nombrar a los subdelegados del gobierno en las provincias en las que él tenga competencia para actuar. Pero en el caso de los directores insulares también los va a nombrar. ¿Por qué? Porque los delegados del gobierno están por encima de los subdirectores generales, ¿vale? Va a estar por encima de los directores insulares. Por lo cual, estar por encima puede coordinar su actividad por ser su superior jerárquico, ¿vale? Otra competencia que tiene, informar, en este caso con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales del AGE y los organismos públicos estatales, pero ya en el ámbito autonómico y provincial en las delegaciones del gobierno. Es decir, que puede informar de todas esas propuestas que haya de nombramiento por parte de aquellos que sean titulares del órgano territorial del AGE y además de los organismos públicos. Pues estas son las tres competencias que hay en materia de dirección y coordinación. En materia de información de la acción del gobierno e información a los ciudadanos, pues nos encontramos unas cuantas competencias también, en este caso 4. En primer lugar, puede coordinar la información sobre los programas y actividades del gobierno y la Administración General del Estado, así como sus organismos públicos, las comunidades autónomas. Es decir, que todo lo relacionado con programas, actividades, instrucciones, medidas del gobierno, la Administración General del Estado y del organismo público de la comunidad autónoma, pues puede coordinar toda esa información sobre programas, actividades, medidas, ¿vale? Coordinarlo todo ello. Otra competencia que puede promover la colaboración con las restantes administraciones públicas en materia de información al ciudadano, es decir, en todo lo que respecta o todo lo que esté relacionado con la información del ciudadano, puede intentar que se colabore con el resto de administraciones públicas, ¿vale? Que haya una colaboración. Puede recibir información de los diferentes ministerios acerca de los planes, programas que se vayan a llevar a cabo y pues puede recibir información, ¿vale? Es decir, que si el propio ministerio le dice al delegado, oye, se va a llevar a cabo este programa en tu comunidad autónoma, pues le va a dar esa información del programa que se va a realizar en la comunidad autónoma al delegado, ¿vale? Esa información pues se la va a otorgar. Y por último, puede elevar al gobierno con carácter anual, mediante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. Es decir, que los delegados del gobierno de manera anual van a crear un informe y en ese informe vamos a encontrar todo lo relacionado con cómo funcionan los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico durante todo ese año, ¿vale? Y se lo va a, digamos, a elevar, a llevar al gobierno, ¿vale? A ponérselo de manifiesto al gobierno para que esté al tanto. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ¿vale? A través de ello, pues le va a mandar ese informe para que el gobierno vea que todo está funcionando de manera adecuada, ¿vale? Y esto va a ser de carácter anual. Pasamos ahora a materia de coordinación y colaboración con otras administraciones públicas. Bien, pues, competencias que tiene, 3 en este caso. Puede comunicar y recibir toda la información que se necesite y que les pida el gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Además va a realizar funciones muy concretas con la entidad local en su ámbito territorial a través de los respectivos presidentes. Es decir, pueden comunicar al gobierno y al órgano de la comunidad autónoma y al gobierno de la comunidad autónoma o bien recibir información del gobierno y de la comunidad autónoma y a su vez puede desempeñar todas las funciones que se necesiten para con las entidades locales, ¿vale? En su ámbito territorial y a través de los propios presidentes de esas entidades locales. Puede mantener las relaciones que haya de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, ¿vale? Va a mantener, pues, que esa relación de coordinación y cooperación, pues, que sea buena, ¿vale? Que si se necesitan entre ellos, pues, se puedan ayudar, ¿vale? Eso es básicamente lo que nos quiere decir. Va a promover, a su vez, dentro de esta competencia, que se celebren convenios con la comunidad autónoma y con la entidad local, ¿vale? Con el fin de, pues, hablar acerca de los programas de financiación que haya estatal, ¿vale? Va a participar en un seguimiento de que se esté realizando de manera adecuada, de que se cumpla bien,
Entonces, pues va a promover eso, que se celebren convenios con la comunidad autónoma. Y por último, la última competencia que tenemos es que esta yo diría que es la más importante de estas tres, puede participar, ¿vale? Puede, digamos, estar presente y opinar acerca de todo lo que se hable en las comisiones mixtas de transferencia y en las comisiones bilaterales de cooperación. También puedo hacer además de estas en otros órganos de cooperación similares, ¿vale? Pero en especial pueden participar tanto en comisiones mixtas de transferencias como en comisiones bilaterales de cooperación, ¿vale? Aquí me ponéis como que esta competencia en especial no se nos puede olvidar que es importante. En materia de control de legalidad, nos encontramos con tres, pero son un poquito más larguillas, sobre todo la primera. Y es que en materia de control de legalidad, los delegados de gobierno pueden resolver los recursos en vía administrativa que se hayan impuesto contra esas resoluciones o bien actos que dicte el órgano de la delegación con un informe previo, ¿vale? Por supuesto, del ministerio competente. Entonces, digamos que los delegados del gobierno, si tienen un informe previo, ¿vale?, del ministerio competente por razón de la materia, puede interponer o puede resolver todos los recursos que se necesite, ¿vale?, en vía administrativa para, digamos, intentar resolver de la mejor manera posible esas resoluciones o esos actos que le han dictado los propios órganos de delegación. Estas impugnaciones de resolución y de actos del delegado del gobierno que se necesite, ¿vale?, un recurso administrativo, ¿vale?, que se crea que es conveniente y además no pongan fin a la vía administrativa, va a ser resuelta por órganos correspondientes del ministerio competente por razón de la materia. Es decir, si estamos hablando de impugnaciones y actos que a su vez necesiten de un recurso administrativo, ¿vale?, y que a su vez no haga que finalice esa vía administrativa, pues se va a resolver por el órgano correspondiente del ministerio competente. Si estamos hablando de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, se va a tramitar entonces por el ministerio competente por razón de la materia y además se va a resolver por el titular de ese departamento, ¿vale? O sea que no solo se va a tramitar por el ministerio competente de la materia, sino que a su vez se va a resolver solo por este departamento, por el titular en concreto. Otra competencia de aquí, suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por el órgano de la delegación del gobierno, es decir, cuando haya un acto, ¿vale?, que haya dictado además, en este caso, los órganos de la delegación del gobierno, los delegados pueden suspender esa ejecución, ¿vale?, que se ejecute esos actos impugnados, puede suspenderla. Para ello, pues nos tenemos que fijar, nos tenemos que, digamos, tenerlo así como muy presente, este articulillo 117, apartado 2, de la Ley 39/2015, ¿vale?, que es, digamos, relacionado un poquito con la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Otra competencia que tiene es que va a velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. Es decir, que va a, digamos, a intentar, a velar porque las competencias que se le atribuyan digamos, se lleven a cabo de manera correcta, ¿vale? Que se cumplan, que no haya ningún problema, que todo funcione bien, sin ningún problema. Es lo que viene a decir nuestra competencia, que va a velar por eso, porque todo funcione muy bien. Bien, en materia de políticas públicas, en primer lugar, puede preguntarle a los ministerios o hablarle a los ministerios sobre propuestas que sean relacionadas con los objetivos que se encuentran dentro de los planes y los programas que se vayan a ejecutar, ¿vale?, por parte de los servicios territoriales y de los organismos públicos y además puede, además de, digamos, formular esas propuestas, además puede informar y regular de manera periódica a los ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales. Es decir, que los delegados del gobierno en materia de políticas públicas pueden formular a los ministerios las propuestas que necesite, ¿vale?, que crea convenientes, sobre aquellos objetivos que se encuentran dentro de los planes y de los programas que se vayan a realizar por parte de los servicios territoriales o bien de los organismos públicos. Otra competencia, puede proponer para la transformación digital y de la función pública todas las medidas que se necesiten con el fin de evitar que la estructura administrativa se duplique,
¿vale? Que haya más de una estructura administrativa igual. Entonces va a proponer una serie de medidas para evitar esa duplicidad. Y esa duplicidad, digamos que la quiere evitar tanto en la propia Administración General del Estado como en las otras administraciones públicas que pueda haber, ¿vale? O sea que básicamente lo que se intenta por parte de los delegados del gobierno es que se evite esa duplicidad, que no nos encontremos estructuras administrativas iguales, ni en la Administración General del Estado ni en otras administraciones públicas, que solo haya una y que sea única. Otra competencia. Puede proponerle al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado. O sea que si los delegados del gobierno consideran que hay medidas que pueden venir muy bien para los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado, pues puede proponerlo al Ministerio que se incluyan esas medidas. ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de pues que esas medidas ayuden a que esos planes, en este caso, pues se lleven de manera adecuada, ¿vale? Se realicen adecuadamente. Y por último, de este apartado, otra competencia que puede hacer es informar las medidas relacionadas con los recursos humanos y materiales en su ámbito territorial. Sobre todo, y se va a hacer especial hincapié a aquellas que afecten de manera directa a un departamento, ¿vale? A más de un departamento. O sea que puede informar de todas esas medidas que se van a llevar a cabo, ¿vale? Para una mejora de esos recursos humanos y de esos materiales en su ámbito territorial, pero va a hacer especial hincapié, va, digamos, a sobresalir un poco a aquellos que afecten a más de un departamento, ¿vale? Se va a considerar como un poquito más importante. Digamos que además de todas esas competencias, a los delegados del gobierno le va a corresponder, sobre todo en el ámbito ya del patrimonio de las administraciones públicas, que es lo que nos viene a decir nuestra ley 33/2003, pues le va a corresponder sobre todo la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la Organización Territorial de la Administración General del Estado. Y ojo, también de los organismos públicos que dependan de ella, pero dentro de su ámbito territorial. Es decir, que nuestra ley 33/2003 del 3 de noviembre, que nos habla sobre el patrimonio de las administraciones públicas, nos dice que los delegados del gobierno van a tener otra función muy importante que va a ser la de que es la coordinación, ¿vale? En el uso de los edificios, ¿vale? Para el ámbito administrativo, ¿vale? O para la organización territorial de la Administración General del Estado. Otras competencias que ya se consideran menos importantes, ¿vale? Esto de otras competencias no es necesario que las estudiéis. Esas no son importantes, son más bien catalogadas como secundarias o menos importantes. De aquí solo me toca saber, bueno, solo no, es mucho, además, todo esto, ¿vale? Hasta la opción E. La F, esta de otras competencias, no me las tengo que saber, pero vamos a explicarla aún así. Y es que nos encontramos otras 3 competencias y más secundarias. Y es que los delegados del gobierno pueden tener una potestad sancionadora expropietaria o cualquiera otra que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. Es que los delegados del gobierno, a pesar de tener una potestad sancionadora, es decir, puede imponer sanciones expropiatorias y cualquier otra que las normas le confieran. Pero es que además también va a tener potestad en aquellas que se le delegue directamente, ¿vale? Van a tener otra competencia importante, van a tener esa opción de proteger de manera libre aquellos derechos y libertades y además garantizar la seguridad ciudadana. ¿A través de qué? Pues a través de la figura de los subdelegados del gobierno y de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿Vale? O sea que, digamos que va a velar, va a ofrecer una protección especial en materia de derechos y libertades y quiere garantizar, sí o sí, esa seguridad ciudadana. ¿Cómo la garantiza? Mediante los subdelegados del gobierno y de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Hablando ya un poquito de los servicios territoriales, los delegados del gobierno pueden recabar de los titulares de estos servicios comunes, de estos servicios territoriales, toda la información que se necesite sobre la actividad,
recursos humanos, inventario de bienes muebles e inmuebles, estructura organizativa o cualquier otra materia que necesite con el fin de garantizar pues que la gestión se realice de manera adecuada, que además sea coordinada y que sea eficaz, ¿vale? Que sea rápida, que sea eficaz. Pues lo dicho, lo de otras competencias no es necesario. Ahora, de aquí, hemos dicho que estas competencias no las tenemos que saber, pero hay palabras clave que me gustaría que sí que no se nos olvidara, ¿vale? En el caso de materia de dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, palabras clave que resaltaría yo serían comunidad autónoma, sus delegados del gobierno, ¿vale? Y AGE, ¿vale? De materia de información de la acción del gobierno e información a los ciudadanos, programas y actividades, carácter anual, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Esto son palabras clave importantes. Y aquí me gustaría añadir también la de informe, que no se nos olvide que es un informe. En materia de coordinación y colaboración con otras administraciones públicas, palabras que yo considero importantes. Gobierno y órganos de gobierno de la comunidad autónoma, Administración General del Estado y su organismo público, ¿vale? Y de aquí, por supuesto, que ya la hemos marcado como muy importante y como pregunta de examen, la competencia 3, ¿vale? Clave, comisiones mixtas de transferencia y comisiones bilaterales de cooperación. En materia de control de legalidad, ¿qué cosas resaltamos? Pues esas impugnaciones de resoluciones y actos de delegación del delegado del gobierno y esas reclamaciones por responsabilidad patrimonial, ¿vale? ¿Qué ocurre con ellas? Y en materia de políticas públicas vamos a resaltar propuestas, transformación digital y de la función pública, recursos humanos y medidas, ¿vale? Esas son las palabras clave de todo esto apartado. ¿Nos lo tenemos que saber? Sí, todo nos lo tenemos que saber, menos lo de otras competencias. Esto no. ¿Vale? Esto no es necesario. Lo leéis, si queréis, si no queréis, tampoco pasa nada. Eso no es importante. Bien, vamos a empezar a hablar de los subdelegados del gobierno un poquito y hacemos un descanso. Bien, pues los subdelegados del gobierno va a haber en cada provincia, ¿vale? Va a haber subdelegados del gobierno y van a estar bajo la dependencia del delegado del gobierno, como hemos dicho antes. Delegados del gobierno, subdelegados del gobierno, ¿vale? Van a depender de ellos, van a depender de ellos. Y en cada, hemos dicho, provincia va a haber un subdelegado del gobierno con un nivel de subdirector general, ¿vale? Va a tener ese nivel. ¿Cómo es su nombramiento? Pues su nombramiento básicamente recae en este caso en los delegados del gobierno. Van a ser ellos quienes nombran a los subdelegados. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se va a hacer por un procedimiento de libre designación y se va a hacer entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que tengan la categoría de su grupo A1, ¿vale? Que tengan esta categoría. De aquí, ¿qué nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar con así, lo más importante es que va a haber un subdelegado en cada provincia y que tiene un nivel de subdirector general. Eso es importante. Nos tenemos que quedar, por supuesto, con cómo se nombra, ¿vale? Que se nombra mediante una libre designación, ¿vale? Y que se nombra entre funcionarios de carrera de comunidad autónoma, entidades locales y que a su vez, bueno, y de las del Estado, que se me ha olvidado mencionarlas, y que a su vez tengan una categoría, su grupo A1. Vamos a empezar a ver las competencias que tiene. Las competencias de los subdelegados del gobierno. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, pueden desempeñar todas las funciones que haya de comunicación, colaboración y cooperación con la comunidad autónoma en concreto y además de las entidades locales y sobre todo va a tener dentro de esta función importante una subfunción, que voy a llamarla como subfunción, que es la de informar sobre las incidencias que pueda haber o que haya en los programas de financiación estatal, ¿vale? Si hay algún error en estos programas, pues está obligado a informar sobre ese error. En concreto, va a mantener las relaciones de cooperación y coordinación con la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Al final les interesa, ¿no?, que haya una buena relación entre ellos. Y va a haber esa cooperación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la propia de la comunidad autónoma y con la de las entidades locales.
va a comunicar y recibir toda la información que necesite el gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma, ¿vale? Va a comunicar, es decir, va a traspasarle información y va a su vez también a recibir información de los dos, ¿vale? Del gobierno y del órgano de gobierno que se encuentre en la comunidad autónoma. Esta misma función, de hecho, la va a llevar a cabo con las entidades locales también, ¿vale? No solo con de ámbito ya más de comunidad autónoma, sino que también centrado un poquito en la entidad local. Va a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades garantizando la seguridad ciudadana. Es decir, que va a proteger en especial que, pues que digamos que la gente pueda tener sus derechos y sus libertades, ¿vale? Que haya una libertad. Va a garantizar a su vez que los ciudadanos nos sintamos seguros, ¿vale? Que estemos seguros, esa seguridad ciudadana. Va a dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. O sea que todo lo que sea protección civil dentro de la provincia se va a encargar los subdelegados del gobierno, ¿vale? En este caso, de manera completa, tanto dirigirla como coordinarla. Va a dirigir los servicios integrados de la Administración General del Estado, siempre y cuando tenga que seguir, por supuesto, las instrucciones del delegado del gobierno y de los ministerios que correspondan. A su vez, además de dirigir esos servicios integrados, va a impulsar y va a ojear, va a supervisar, va a controlar los servicios no integrados. O sea que va a dirigir los integrados, pero simplemente va a controlar y a supervisar los no integrados. Va a coordinar la utilización de los medios materiales de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia, así como en especial, ¿vale? O sea que va a coordinar cómo se utilizan estos medios materiales y cómo se lleva a cabo ese uso de los edificios administrativos. Y por último, va a ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que la propia norma, ¿vale?, le atribuya o bien de manera delegada, pues se le atribuya también, ¿vale? Todo lo relacionado con esa potestad sancionadora que hemos mencionado también en alguna ocasión anteriormente. Pues esas son las competencias de los subdelegados del gobierno. En este caso, me las tengo que saber, pues de memoria no, ¿vale? De memoria como tal no me las tengo que saber, pero sí que tengo que saber más o menos, así a grandes rasgos, cuáles son las que tienen, ¿vale? Pues, por ejemplo, del apartado A, pues que puede desempeñar funciones de colaboración y cooperación. En el apartado B, derechos y libertades, ¿vale? Sí, como recalcando o resaltando lo más importante, ¿vale? Derechos y deberes, protección civil en el caso C, en el caso de los servicios integrados y los no integrados, en el caso E, utilización de esos medios materiales y del edificio, y en el caso B, la potestad sancionadora, ¿vale? Podríamos quedarnos con esas palabritas clave que nos va a venir muy bien para asociarlos si cayese alguna pregunta en el examen. Bueno, pues vamos a dejar esto por aquí, vamos a hacer un descansito y después del descanso retomamos por donde lo hemos dejado. 6 o 7 minutos y volvemos con la explicación. Venga, vamos a seguir con la clase. La estructura de la delegación y las subdelegaciones del gobierno. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Nos vamos a fijar en el artículo 76 de la Ley 40/2015, en el que no se nos va a hablar todo lo relacionado con la estructura, ya sean de las delegaciones como de las subdelegaciones del gobierno, ¿vale? Se va a fijar por Real Decreto de Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ¿vale? O sea que esa estructura, tanto de delegaciones como subdelegaciones, viene fijada, viene concretada, digámoslo así, por ese Real Decreto de Consejo de Ministros que lo propone el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en razón, en este caso, de la dependencia orgánica de las delegaciones del gobierno. ¿Con qué van a contar? Pues van a contar con una Secretaría General, ¿vale? Con una Secretaría General. ¿Y qué va a ser esa Secretaría General? ¿Qué función va a tener? Pues básicamente la de gestión de los servicios comunes, ¿vale? Va a ser un órgano de gestión de servicios comunes. Dependerá esta Secretaría General tanto de los delegados como de los subdelegados del gobierno, ¿vale? Dependiendo del caso. Y tendrán bajo su dependencia los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades
que se determinen en la relación de puestos de trabajo. Es decir, que esta Secretaría General que estamos hablando va a depender tanto de las delegaciones como de los subdelegados, ¿vale? Dependiendo del caso. Y a su vez va a tener bajo su dependencia, es decir, por debajo de ella va a tener los servicios integrados que estén en la misma. La integración de estos nuevos servicios territoriales o bien la desintegración de esos servicios territoriales, ¿vale? Me da igual uno que me da igual otro, que se encuentren dentro de las delegaciones del gobierno, se va a llevar a cabo por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Es decir, que tanto para la creación de un nuevo servicio territorial como para la desintegración de un servicio territorial se va a realizar, se va a llevar a cabo por las delegaciones del gobierno, ¿vale? Y en concreto por los reales decretos del Consejo de Ministros, ¿vale? O sea que cuando nos pregunten en el examen, si es que no lo preguntan, ¿mediante qué se lleva a cabo la integración de nuevos servicios territoriales? Mediante el Real Decreto del Consejo de Ministros. ¿O mediante qué se lleva a cabo la desintegración de servicios territoriales? Mediante el Real Decreto del Consejo de Ministros. Si ya pasamos a hablar a la asistencia jurídica, tendríamos que centrarnos ya un poquito en el artículo 77 también de nuestra Ley 40/2015. Y aquí nos vamos a encontrar todo lo relacionado con las funciones de intervención y control económico y financiero de la asistencia jurídica, ¿vale? ¿Cómo se va a ejercer esta asistencia jurídica y estas funciones de intervención y control económico? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues se va a llevar a cabo en el caso de que estemos hablando de una asistencia jurídica, la va a llevar a cabo la Abogacía del Estado, ¿vale? Si hablamos de asistencia jurídica, hablamos de abogado del Estado, ¿vale? Abogacía del Estado. Si hablamos de una intervención, de esa función de intervención de control económico y financiero, entonces ya estamos hablando de la intervención general de la Administración del Estado, ¿vale? Os lo he puesto aquí con flechitas y a modo de mini esquema, lo más esquematizado que he podido para que lo entendáis, ¿vale?